Sucede que la migración ha sido declarada un derecho universal, pero ¿a qué costa? Es verdad que muchas crisis humanitarias han empujado enormes éxodos, como el éxodo contemporáneo más grande de la historia reciente que hemos visto con los 6 millones o 7 de venezolanos que han salido como consecuencia del régimen chavista. La democracia liberal está en su punto más bajo y si la democracia liberal retrocede, también lo hacen los derechos humanos como lo han venido haciendo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, donde en Nicaragua hay 89 presos políticos, en Cuba más de 1000, en Venezuela más de 15,000, una verdadera tragedia para la región. Entonces, China es un promotor extraordinario de la subversión internacional y el Occidente tiene que tomar medidas para eso, cosa que no estamos viendo. ¿Tienes derecho a vivir en el lugar del mundo en el que se te dé la gana? ¿Los ciudadanos del mundo son aquellos que pueden transitar libremente sin restricciones? ¿Cómo lo consiguen? ¿Tienen los países derecho a establecer fronteras e impedir el paso de quien quiera entrar? Todas estas preguntas vienen a la mesa cada vez que se habla de migración. Sucede que la migración ha sido declarada un derecho universal, pero ¿a qué costa? Es verdad que muchas crisis humanitarias han empujado enormes éxodos, como el éxodo contemporáneo más grande de la historia reciente que hemos visto con los 6 millones o 7 de venezolanos que han salido como consecuencia del régimen chavista primero y de Nicolás Maduro después. Precisamente de ese gran volumen de venezolanos es preciso hablar. En los últimos días, eso que se llama el tapón del Darién, que es en la selva del Darién, que separa Venezuela de Panamá, hemos visto unos flujos enormes. La semana anterior, en la frontera entre México y Estados Unidos, una nueva crisis migratoria. Decenas de miles de personas intentando cruzar, muchas de ellas provenientes de Centro y Sudamérica. Eso ha afectado de una forma impresionante. Incluso Costa Rica ha dicho que ha recibido 60,000 venezolanos tan solo en septiembre. Y hemos visto algunas crisis como la de la ciudad de San Diego, que declaró una crisis humanitaria como consecuencia de la enorme cantidad de inmigrantes que repentinamente intentaron llegar a la ciudad. Cuando uno necesita irse del lugar en el que ha nacido, claramente lo hace en busca de una vida mejor. La pregunta es si todos los países del mundo tienen la obligación de recibir a cuantas personas deseen vivir en ellos. ¿A costa de qué? ¿A cambio de qué? ¿Todos ellos están dispuestos a aceptar las normas del país al que ingresan? Les voy a poner un caso que quizás resulte extremo, pero que es preciso para ejemplificar la necesidad de comprender lo complejo del proceso migratorio. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, perteneciente al mundo árabe, su religión le manda a utilizar una vestimenta que le cubre el rostro y eso contraviene las normas de algunos países que exigen presentar el rostro ante muchísimas circunstancias migratorias, bancarias, con objetos de identificación? La migración es uno de los procesos más complicados que vive el mundo en el que nos toca vivir hoy. Y sin embargo, salvo por los de allá y los de acá, solemos no pensar con empatía al respecto, pero también con responsabilidad. De todo esto es preciso informarse y reflexionar, porque es el mundo en el que nos toca vivir y porque son las crisis que veremos toparnos la nariz. Empezamos el programa. De la siguiente forma. Un grupo de 134 países que conforman el 80% de la población mundial, entre los que están algunas dictaduras y algunos gobiernos autocráticos, se reúnen
en el epicentro de los gobiernos autocráticos de América, que es Cuba. Y allí plantean la organización de una nueva estructura política mundial, de un nuevo orden global y de una nueva arquitectura financiera que afecte al planeta entero. De este tamaño es el grupo G77 más China. Pero, ¿de qué hablaron en La Habana? Poco se sabe en realidad. Hubo algunas declaraciones que hacían mucha referencia cuasi poética y como si se tratara de una canción de Joan Manuel Serrat sobre prestarle atención al sur. Quizá porque precisamente muchos de esos países están al sur del Ecuador. Originalmente, en 1964, cuando se creó el G77, eran 77 países los que allí se agrupaban. Formaban parte de los no alineados, aunque algunos de ellos, claro, tenían sus relaciones con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es muy interesante entender quiénes son, para qué se reúnen, cuál es el cariz político de las decisiones que toman y sobre todo, pero sobre todo, la importancia en la geopolítica que esto tiene. ¿Realmente influyen en los destinos del planeta? ¿Realmente toman decisiones que pueden afectarnos a ustedes y a nosotros? ¿Realmente van a cambiar tu economía doméstica, tu estatus migratorio, la calidad de la democracia en el país en el que vives? ¿Cuánta libertad tienes? No lo sabemos. ¿O sí? Les prometo que este programa va a echar luz sobre estos asuntos. Para hablar de este tema, mi primera entrevistada de hoy es Stephanie Enaro. Stephanie es una analista política internacional basada en México, quien además nos internará en el mundo de las relaciones políticas, de las relaciones internacionales y de las sutilezas de la diplomacia. ¿Qué quiere decir el pedido de México de reincorporación a este grupo de donde se había salido en 1994, cuando se incorporó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Mi siguiente conversación es con Stephanie Enaro, una analista en geopolítica, en política internacional. Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y estar nuevamente contigo. Tanto tiempo, bienvenida de regreso a casa. El G77 es uno de esos grupos que uno no entiende muy bien qué significan en la geopolítica, en la política mundial. Se habla de que el 80% de la población global forma parte de ella, son 134 países, y sin embargo seguimos sin entender muy bien a qué conclusiones llegaron en esta reunión de mediados de septiembre en La Habana, en Cuba. Mira, es muy importante poner a los países en un mapa, porque ahí te das cuenta que es la visión del sur global. Todos los países que integran esta coalición están en el sur. Ahora, este grupo nace en 1964 para intentar obtener una mejor negociación para los países en vías de desarrollo y eso me parece una buena opción. Siempre la unión hace la fuerza. A mí lo que me preocupa es que dentro de este bloque están países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, en donde los derechos humanos han retrocedido de una manera significativa y que México, en fechas de su independencia, se haya unido, haya pedido que lo vuelvan a incluir en este bloque, porque México se había salido en el 94 cuando decide unirse a la OCDE. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí para las personas que nos miran desde otras partes del mundo. En efecto, el 15 de septiembre es la conmemoración de la independencia en México y en consecuencia fue particularmente llamativo que México pidiera su adhesión. Es bueno esto que dices. Ahora, te hago una pregunta que yo no acabo de entender, a ver si tú me echas luz al respecto.
¿Por qué México, al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1994, junto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se sale del G77? Prácticamente se puede leer que dejó un bloque para ser parte de otro bloque, de esta integración norteamericana que prácticamente funciona ya como una federación por toda la serie de regulaciones que tiene ese tratado. Y creo que es notable ver que México ha hecho uso de su política exterior para mostrar una cierta independencia con respecto a Estados Unidos, porque nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. Ahora, esto no puede ir más allá de lo discursivo, porque no podemos salirnos de esa directriz en donde estamos ya bastante conglomerados con Canadá. Es correcto. Digo, México, Estados Unidos y Canadá en conjunto conforman el bloque comercial más grande del planeta. Pero independientemente de esto, me interesa regresar un poco a este asunto que tú planteabas sobre qué países forman parte del G77 y por qué, a pesar de que hay 134 países y 114 asistieron a la cumbre en La Habana, se hace particular hincapié en la presencia de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte. Creo que es innegable ver que hay un vacío de poder en el sistema internacional y que muchos actores leen este vacío y están apostando por un orden multipolar. Generalmente cuando hablamos de un orden multipolar pensamos inmediatamente en Rusia, China, en Corea del Norte, pero también de este lado del mundo, también en América Latina, hay países que quieren que ese orden se lleve a cabo. Ahora, a mí me parece bastante difícil cambiar el eje de desarrollo del sistema internacional hoy por hoy. Esta serie de países llevan 60 años planteando un cambio y parece que se van a quedar por los próximos 60 siguiendo hablando del mismo cambio, porque el orden internacional, desafortunadamente, en esta región del planeta tiene un enfoque extraccionista. Y ahorita estamos viendo que lo único que podría cambiar es que ese protagonista que impulsa la extracción de recursos ya no sea tanto Estados Unidos, sino China, que curiosamente tiene mayor participación comercial en el sur del continente que Estados Unidos. Entonces ahí vamos a poder ver ese cambio y claro, queda como anillo al dedo con esta nueva ruta de la seda en donde China une caminos por tierra y por mar para poder facilitar este intercambio. Nada más que han dejado fuera a todos los antiguos integrantes de la Ruta de la Seda. Pero quisiera plantearte este escenario. Ellos hablan, te voy a decir tres frases que se desprenden de las declaraciones de la cumbre en La Habana. Conformar un nuevo mundo, un nuevo orden mundial y una nueva arquitectura financiera mundial. ¿Qué de esto van a conseguir y por qué lo piden? Mira, yo creo que es parte de ese cansancio de jugar por las mismas reglas y también porque Estados Unidos pone cada vez más requisitos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el contraste que se vivió en la Cumbre de las Américas con la Cumbre China-CELAC, en donde muchos de los países de la región dijeron, bueno, es que Estados Unidos cada vez son más requisitos para poder entrar. Si no eres democrático, acorde a lo que ellos quieren, no te impulsan y a China le da igual lo que estés haciendo, lo que a China le importa es hacer negocios. Y creo que va de la mano con el contexto global que estamos viviendo, en donde estos países que impulsan un orden multipolar ya no quieren valores universales como los que hasta ahora ha definido Estados Unidos y Occidente. Quieren valores culturales en donde el mundo es dividido en rebanadas como si fuera un pastel y ahí los valores se adaptan a la cultura y cada quien quiere poner sus reglas. Y esto es gravísimo porque la democracia liberal está en su punto más bajo y si la democracia liberal retrocede, también lo hacen los derechos humanos como lo han venido haciendo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, donde en Nicaragua hay 89 presos políticos, en Cuba más de 1,000, en Venezuela más de 15,000, una verdadera tragedia para la región. ¿Vamos en un camino de regreso de la globalización, al menos en términos culturales, como tú lo planteas? Me parece que la globalización después
de la pandemia y de la guerra en Ucrania sí está cambiando, pero está cambiando a una forma de regionalización. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el boom que está teniendo el nearshoring en México, porque muchas cadenas de suministros están yendo de China, de Asia, para venirse a México y estar en la misma zona horaria que Estados Unidos y Canadá. Entonces, claro que esto está cambiando porque la guerra y la pandemia han hecho al mundo pensar en nuevas realidades geopolíticas. Es importante esto que dices y quiero regresarte un poco a entender qué ha sucedido en esta cumbre, qué ha pasado con México y su presencia, su nueva presencia allí. En un comunicado del gobierno mexicano se habla acerca de la presencia en la cumbre sobre respeto y sobre construcción de alianzas, sobre soberanía, y al mismo tiempo vemos la injerencia del presidente López Obrador en cuestiones que tienen que ver con la democracia y el proceso legal que se le sigue al golpe de Estado que se autoperpetró Pedro Castillo en Perú, esa cosa que vemos todo el tiempo. Y entendemos que el presidente no habla de otros países siempre y cuando no le convenga hablar, pero vemos que cuando quiere, sí interfiere, cuando quiere hace un comunicado público y explica la ruta aérea que va a seguir un avión para no pasar sobre el espacio aéreo peruano y cosas por el estilo. ¿Cómo se entiende esto, este doble discurso? Mira, yo creo que ha sido la principal atracción de la doctrina Estrada, que es la que actualmente defiende el Gran presidente López injerencia. Obrador. Esta Ujú. doctrina Estrada es la base de la política exterior mexicana, que prácticamente dice, no quiero que se metan en los asuntos de México, entonces yo tampoco me voy a meter en Correcto. los asuntos del mundo, pero esto lo usaba el PRI revolucionario cuando se quedó 70 años en el poder, cuando no teníamos una democracia plena y no quería que lo criticaran. Esto es alarmante porque prácticamente en México estamos viendo mucho retroceso en el tema democrático y el 2024 definitivamente va a ser una prueba de fuego, pero vemos que tiene un uso selectivo, discrecional, que va de acorde a sus intereses, a los que son sus amigos y a los que no son sus amigos, y eso hasta el momento no lo habíamos visto con ningún presidente porque para bien o para mal se habían mantenido lo más institucionales posible. Hoy no tenemos presidente, tenemos un candidato que no se ha dado cuenta que ya lleva 5 años en la silla y que ya va de salida. Bueno, es un panorama bastante desalentador el que planteas. Es desalentador, pero no todo está perdido, porque hoy más que nunca esto está haciendo temblar nuestros cimientos democráticos. Hay más gente consciente, hay más gente que se está interesando por los asuntos públicos, porque nos toca defender, para bien o para mal, lo que hemos avanzado. Y yo creo que esta cultura cívica que nos está poniendo a prueba nos va a dejar, pues, mucho aprendizaje y sobre todo mucho cuidado y mucho respeto a las leyes, porque las leyes son las que nos hacen iguales. Sin duda, así es. Regresemos un poco al G77 más China y quiero concentrarme en el más China. Es decir, ¿qué papel juega en este grupo que primero era el de los no alineados? Muchos de los discursos de esta cumbre tuvieron que ver con prestarle atención al sur, es decir, a los países del hemisferio sur. Y sin embargo, eso que se habla entre las cúpulas del poder, poco se entiende a la hora de interpretarlo en los intereses de la ciudadanía. Claro, mira, primero que nada hay que matizar que China ha declarado que no es un miembro pleno. Es Entonces, su correcto, posición es es un correcto. Y es muy tanto ambigua. interesante eso, que lo incluyan en el nombre para que después desde la declaración digan sí, pero no mucho. Exacto. Entonces, desde ahí, China, pues, tiene margen de negociación por esa posición ambigua que tiene. Ahora, creo que es importante notar que, pues, China está teniendo un poder de convocatoria mayor al de Estados Unidos en la región y eso prende las alarmas porque ya nos está hablando de un cambio de pensamiento, un cambio hegemónico, un cambio de orden que ya está sucediendo en los hechos. También hay que notar que China ha Perdón, impulsado ¿crees que esto muchos. tiene que ver, perdón, Stephanie, ¿crees que esto tiene que ver con el grado de inversión que ha desplegado China en Latinoamérica?
Justo para ahí iba, porque, por ejemplo, regresemos al caso de Argentina. Argentina es un país que en este momento está teniendo bastantes problemas económicos con un 112% de inflación que ha Te regresado a estás viendo muchos generosa con el número. a la pobreza, pero es una situación verdaderamente alarmante. Y China tradicionalmente ha invertido mucho en carreteras y en puertos en Argentina como parte de este programa. Entonces, claro que tiene que ver con la presencia, no solo en inversión, pero también la presencia comercial que China tiene en la región y sobre todo que China no pone tantas condiciones para prestar dinero y esto a muchos les resulta sumamente atractivo. Vaya, Money Talks, ¿no? Algo así. Definitivamente, definitivamente. Bien, tenemos unos minutos más que quiero utilizar, por favor, para hablar de un asunto que me llamó mucho la atención y fue la recurrencia discursiva de algunos de los países, como Colombia, como Venezuela, como Argentina, que hablaron del bloqueo económico. Es decir, aprovecharon, estaban en Cuba, hablaron de un bloqueo que todos sabemos que no es un bloqueo, que es un sistema de sanciones por las expropiaciones que llevó a cabo Cuba cuando el comienzo de la revolución. Y sin embargo, todos se cuadraron ese discurso, todos parecieron hacerle una veña al régimen cubano. Claro, porque de alguna manera quieren demostrar su solidaridad con uno de los países que ha tenido más desencuentros con Estados Unidos y esto se ve en el tema económico, ¿no? Por eso generalmente se recurre a hablar del bloqueo, pero realmente no hay un bloqueo como tal porque Cuba comercia con otros países. Por Con ejemplo, comercia. 92, Disculpa, no te escuché bien. con 92. Exacto. Entre los que Entonces, están Rusia y China, por cierto. realmente no hay un bloqueo como tal. En el discurso suena muy bien, pero hay que analizarlo en los hechos. Y creo que es como este sentimiento antiestadounidense que enciende a la región, porque si algo enciende el nacionalismo mexicano o el latinoamericano es poder oponerse a Estados Unidos y creo que esos discursos fueron una especie de desahogo que si bien se oyen bien en lo ideológico, está muy difícil poner en práctica. Es muy interesante lo que dices, porque tiene una raíz netamente emocional, apela a cierta frustración, quizá a cierto resentimiento, pero no necesariamente a una practicidad financiera y mucho menos política. Claro, y es que es importante notar que estamos regresando en el mundo a la era de los nacionalismos. Y esto es terrible porque los nacionalismos causan ceguera y tiene que ver con la mala situación económica que hay en el mundo por la pandemia, por la guerra en Ucrania. Entonces, los políticos recurren a las emociones para que se les olvide a los ciudadanos un poco el malestar económico. Y justo cuando en muchos están a la vuelta de la esquina las elecciones. Alguna vez hemos coincidido en algún encuentro de Atlas aquí en México y recuerdo que conversamos particularmente de este tema, de las narrativas, de la importancia de cómo se cuentan las historias y de la efectividad que esto tiene cuando apelan precisamente a esto, a los dolores de la sociedad, a las frustraciones de la sociedad, más que a la practicidad o más que incluso al apegarse a los datos de la realidad. Claro, y sobre todo el pasado, que es la política de la eternidad. El pasado es eterno y puedes contar lo que quieras y apelas emociones, porque de alguna manera los seres humanos no nos acordamos bien de mucho lo que pasa, pero sí nos acordamos de cómo algo nos hizo sentir. Entonces, ese es el gancho. La política es meramente territorial, pero también es emocional. Y justamente a eso están apelando los políticos, porque hay que notar también que el sistema político, no solo a nivel regional, a nivel internacional, se está redibujando porque los partidos políticos tradicionales han quedado rebasados, han quedado obsoletos y hoy estamos viendo en qué se va a transformar esas nuevas fuentes de representación. Entonces, lo que me estás diciendo al final de cuentas es que un poco el G77 más China es puro bla bla. Pues un poco sí, porque realmente no se pasa más allá de las palabras, pero ojo, también es importante notar que el mismo problema está sucediendo a la ONU. Hay reuniones, se juntan, toman resoluciones, pero desgraciadamente no han tenido la acción necesaria para ser puestas en práctica. Juego un Entonces, poco al abogado del diablo, si me lo permites. claro, Entonces,
En algo tienen razón cuando hablan de conformar un nuevo orden en el mundo, un nuevo orden mundial, porque al final estas organizaciones, muchas de estas que estamos viendo, cómo las estamos viendo, en realidad su grado de injerencia no es tan profundo como fue pensado en un comienzo. Claro, y es que, a ver, son instituciones que fueron creadas por y para otros tiempos, y definitivamente hay que hacer una revisión que se acorde a nuestros tiempos y que pueda dar respuesta a estas nuevas realidades geopolíticas que se han generado y que van a transformar más el mundo como estamos acostumbrados a verlo en el siglo XXI. Bueno, te juro que lo que te voy a decir a continuación no es puro bla bla. Aquí te queremos, aquí tienes un espacio genuino, honesto y cariñoso siempre. Stephanie, muchas gracias por la A conversación. las pruebas me remito, ¿eh? Me vas a tener que invitar más seguido. Hasta pronto. Interesante comprender lo que veíamos recién. ¿Es puro bla bla? Es decir, ¿no tenemos nada de qué preocuparnos? ¿O es este un grupo de países, un eje del mal, dicen muchos, al que hay que prestarle particular atención y no sacarle los ojos de encima? Lo que sí es verdad, y esto es importante que lo tengan presente, es que muchas de las organizaciones de carácter global que conocemos ya no tienen el peso que tenían cuando fueron creadas y que este mundo, como se ha reacomodado política y económicamente, exige una reinterpretación de muchas de esas organizaciones. Para hablar de esto, también me acompaña mi siguiente entrevistado. Julio Schilling es el director de Patria de Martí, es un gran analista, está basado en Estados Unidos, es cubano y nos ayudará a echar luz sobre este asunto. Muchas cosas que conversar, como les dije hace unos minutos, y para empezar a profundizar en este tema, para seguir profundizando en este tema, me acompaña, como les prometí, Julio Schilling, director de Patria de Martí. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Gabriel. Un placer de estar contigo. Bueno, antes que nada es preciso entender qué es el G77 más China, esta agrupación fundada en 1964, de la que forman parte 134 países, pero sobre todo entender esta última reunión de mediados de septiembre en La Habana. Mira, en el sentido abstracto, teórico, pues es la representación de países no alineados, o sea, países que no incluyen a los Estados Unidos y poderes de Europa. En este caso, pues también incluyó a China, ellos lo mencionan, y China. Pero la realidad, Gabriel, es iluso pensar que existe un movimiento no alineado, tercer camino. Y esto es algo, hay que destacar que siempre el régimen cubano ha querido formar como mecanismo para establecer alianzas. Entonces, esta reunión era, en efecto, el preludio de la reunión en los Estados Unidos, pero lo que sí es una cosa extraña, que el secretario general de las Naciones Unidas también estuvo ahí, la presencia de China comunista en un foro de este tipo, cuando China es una potencia económica extraordinaria y tiene una inversión que en muchos casos supera, en ciertas regiones del mundo, supera los Estados Unidos, no tendría ningún sentido de ser si no fuera todo esto una campaña política, ideológica, de la cual Cuba se beneficia enormemente. Una cosa interesante que acabas de poner sobre la mesa y es la convivencia en ese grupo de los gobiernos democráticos, la mayoría de ellos, y muchos gobiernos de corte autocrático, muchos dictatoriales incluso, ¿no? Es decir, vemos allí a Nicaragua, vemos allí a Cuba, vemos allí a Venezuela, vemos allí a Corea del Norte, vemos allí algunas de las naciones autocráticas del mundo árabe.
Es difícil comprender esta agrupación sin ponerle un sesgo ideológico. Totalmente, totalmente. Y mira, una de las cosas más hermosas de las Naciones Unidas era su carta fundacional, que recogía determinados valores, o sea, todo esto, la idea de hacer un mundo mejor, un mundo donde primero se expresaba que la soberanía popular y ciertos derechos eran inalienables y que no se podía cruzar esas fronteras. Y podemos seguir diciendo de una serie de pactos que han sido consecuentes con ratificar esa posición. No es que ha habido una posición que dice, bueno, ya esto, ya no creemos en esto, ahora creemos en cualquier cosa, vamos a relativizar el poder político. No, 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 no. Conferencia tras conferencia, declaración tras declaración, avala y da fortaleza a el precepto de que la democracia es el modelo de seguir. Y sin embargo, vemos una equivalencia falsa y un daño extraordinario que se le hace a la corriente democrática en el mundo cuando dictadores y demócratas se sientan, tienen votos por igual y tienen un podio que sirve para transmitir determinados mensajes. Lo que ocurrió en Cuba, o sea, la reunión del G77, que fueron mucho más, y que fue el secretario general y China, etcétera, pues avala esa posición, avala de que no tiene ningún sentido que se, por lo menos, mira, que digan, vamos a abolir la Carta Fundacional, porque la realidad es que no podemos mantener apego a esto y vamos a decir que aquí entra todo el mundo. Por lo menos eso le daría un poco más de decoro a... Bueno, pero en la política internacional no es el decoro lo que se busca. A ver, desde el portal Patria de Martí, ustedes han analizado esta compleja relación muchísimas veces. Lo que quiero tratar de entender es de qué hablaron, a qué conclusión llegaron, qué significa conformar un nuevo mundo, como dice la declaración, qué significa, como ellos dicen, un nuevo orden mundial. ¿Qué debemos entender? Mira, recordemos que el comunismo históricamente fue internacionalista. La sociedad fabiana históricamente abogaba por lo mismo. O sea, que esta corriente desde la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el gobierno de Woodrow Wilson hablaba de un Estado administrativo, ¿no es verdad? Que hay un gran paralelismo con el concepto de Marx de tener un gobierno tipo de asociación, o sea, algo informal, siempre la soberanía nacional de países era un problema porque rompía esa visión uniforme de tener un modelo para todos y se acabó. Entonces, la idea del nuevo orden mundial, como lo llamaron, es en efecto un traslado, pero un traslado del poder para los países democráticos, porque China no va a ceder en lo más mínimo su poder, ni Cuba comunista. Y lo va a ceder Maduro, y lo cederá Díaz-Canel, digo, y pongo su nombre, aunque todo el mundo diga que es el presidente, todos sabemos que es una figura del régimen castrista. Efectivamente, y han utilizado y están utilizando, y fíjate que hay una comunión de mensajes en cuanto a una visión de responsabilizar a los humanos por el cambio climático, que eso no es una decisión científica ya resuelta. La ciencia nunca está resuelta. La ciencia precisamente siempre está en discusión, si no, no es científico. Y la idea de transferir y adoptar determinadas visiones, y te uso solamente un ejemplo de herramientas que buscan para lograr ese fin, es por medio de establecer controles a el sistema económico internacional, pero aplicable a los países, qué casualidad, democráticos, porque China, que es el mayor contaminador del mundo, por ejemplo, pues lo tienen como un país en desarrollo. O sea, uno de los países que más invierte en la infraestructura de otros países y más dinero se gasta en otras naciones, en ayuda extranjera. Estamos hablando de que lo consideran un país en desarrollo para no aplicarle los reglamentos que quieren.
Puede que cometa un error con la cifra, pero creo que estoy en lo correcto. Un paper de la doctora María Barlao hablaba de una inversión de China en Latinoamérica de 154 mil millones de dólares, específicamente destinado a asuntos de comunicaciones y transportación y puertos marítimos. 154 mil millones. Efectivamente, está perfectamente claro. Mira, el sistema de lo que le llaman de seda y rutas es un mecanismo donde China presta dinero, invierte en la infraestructura y muchas veces en términos que saben que no lo van a devolver y pues en efecto se va a apoderar de determinado terreno. Es una forma, un nuevo colonialismo. En Argentina tienen la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental, la Patagonia. China está dedicada a, y esto lo declararon en 1949, o sea, un maratón de 100 años donde ellos pues han apostado a tener hegemonía sobre el mundo y casualmente es el modelo que muchos en el occidente pues aplauden, o sea, y las Naciones Unidas es uno de los foros que más aplaude cómo China hace las cosas. Aplaudió su respuesta al coronavirus que ellos exportaron. Sin embargo, países como Suecia, que no cerraron y demostraron un camino completamente diferente, tuvieron mucho mejores éxitos, no tuvieron que reprimir a nadie, no destruyeron su economía, no destruyeron el sector de la clase media, los pequeños negocios. Y pues, sin embargo, las Naciones Unidas avala todo lo que la política que puso China, que francamente era totalmente draconiana. Entonces, quiere decir que si es el modelo de seguir y China sigue siendo un régimen de corte, de dominación total, porque la mayor, por ejemplo, la membresía del Partido Comunista, la mayor parte de ellos son empresarios, o sea, no son ni intelectuales, ni agricultores, ni nada de eso. Entonces, China es un promotor extraordinario de la subversión internacional y el occidente tiene que tomar medidas para eso, cosa que no estamos viendo. Ustedes disculpen que nos están viendo que interrumpa esto para meternos brevemente en un anecdotario de amigos y café. Pero, Julio, un día tenemos que sentarnos a hablar de esto que estás planteando, que suena a simple vista antagónico, pero que probablemente no lo es. Y dices Partido Comunista y empresarios en la misma oración, en la misma frase. Y citabas recién a Marx, y lo que pasa es que no es tu caso, desde luego, pero mucha gente habla de Marx sin entender el momento en el que ha escrito esas cosas y qué pasaría si Marx viviera hoy, viera el mundo en como lo ve, como está hoy. Es un ejercicio intelectual que deberíamos hacer un día. No, me parece magnífico, pero fíjate, Gabriel, Marx enfatizaba la supremacía que tenía la práctica, o sea, la práctica revolucionaria sobre la teoría. Quiere decir que Marx, y si miramos, lo que pasa es que el Marx antes de 1847, el Marx, lo que se le llama el Marx joven, escribía mucho más con cosas que ver con la cultura y determinadas estructuras claro. que vemos hoy. El posterior Marx se metió en la economía porque, no sé, pensaba que eso era necesario y sigue siendo, porque fíjate que determinado al final siempre buscan estatizar la economía de una u otra forma. Mira, cuando miramos, por ejemplo, en la crisis pasada del coronavirus, la cantidad de empresas pequeñas y medianas que fueron abolidas y sin embargo, empresas extraordinariamente poderosas se enriquecieron. Estamos hablando de un cambio sistémico de cómo se ejerce la economía y esto casualmente es parte de lo que siempre determinados cursos, si buscas a H.G. Wells, un libro de 1910, La conspiración abierta, el socialista fabiano, pues te hablaba de la importancia de cooptar el sector privado y que no hacía falta tener tantas empresitas chiquitas, sino se podía haber un orden industrial más complementado. Yo creo que Marx estaría sorprendido de cómo se está promoviendo la visión que él veía y sin tener que disparar un tiro,
sin tener que o Totalmente. sea, Hay un libro bastante más cercano en el tiempo que me recomendó Frank Zimmerman, de Gianluca Falanga, que se llama Los crímenes del comunismo, y donde hace un pequeño ejercicio sobre qué pasaría si Marx estuviera hoy. Bueno, abandonemos eso para regresarnos al tema que nos importa, que es el G77 más China y la influencia que esto puede tener. Fue una cumbre sumamente criticada por el mundo occidental, y sin embargo, seguimos sin saber exactamente qué pasó allí. ¿Cuáles fueron los acuerdos? generalmente, Gabriel, no, los acuerdos en estas reuniones ya están preestablecidos, ya están hechos. Esto más que nada es simbolismo, más que nada es pronunciamientos que influyen en la política, influyen en las decisiones que toman países. Esto es para, por ejemplo, en el caso particular de que se haya celebrado en Cuba, para que corrientes dentro de los Estados Unidos tienen simpatía por un acercamiento más profundo comercial con Cuba comunista, particularmente en la extensión de créditos públicos al régimen castrista, pues buscan decir, mira, China está entrando porque nosotros no estamos entrando. Es los mismos que plantean que, bueno, que a Fidel Castro lo llevaron a los brazos de la Unión Soviética porque los Estados Unidos se puso molesto porque estaban expropiando todas sus propiedades y porque estaban comenzando a invadir el resto del continente desde su territorio. Pero, ¿Pero tú crees esa teoría? bueno, sí, o sea, eso es ¿Tú crees que Fidel Castro fue arrojado a los brazos de la no, Unión por supuesto que no, pero Socialista eso es Soviética? la apología es para decir, mira, no hay que ser más condescendiente. Y esto Ya. lo vemos constantemente, mira, lo vimos, para darte un ejemplo que me viene a la mente rápida, cuando estaban los sandinistas en el poder y estaba la resistencia, los contras luchando para liberar a Nicaragua, y las discusiones en cuanto a la ayuda que se le estaba dando a la resistencia armada en Nicaragua, y los que estaban en contra de eso pues argumentaban que estaban facilitando el acercamiento del sandinismo a la Unión Soviética, al ser tan bélicos, al ser tan contrarios. Y realmente esa narrativa simplemente obedece, primero, en el mejor de los casos, si tienen una buena intención, una visión fallida de la naturaleza Bueno, de en el estos caso además movimientos. específico de Nicaragua, eso la historia lo ha desmentido, que digo, Correcto. no hay nada que ver, ¿no? Es decir, nada sigue en pie de la Unión, de la URSS como la conocíamos, digamos, y sin embargo ahí está Daniel Ortega. A Exactamente. mí me parece eso, Julio, me parece que eso es uno de los fundamentos del relato victimizador, es decir, de pobres los que hoy se han encapsulado para tener un gobierno autocrático porque no les ha quedado otra opción. Exactamente. Y mira, aquí queda tema para otro café y otro programa. El Totalmente. fallo, mira, Nicaragua es un caso en punto, igual que lo es Rusia, de el error, el grave error de cuando cae un régimen dictatorial, no tomar las medidas necesarias para evitar que retorne. Entonces, en Nicaragua no se hizo absolutamente nada, se permitió una impunidad total acerca de un gobierno que había cometido crímenes de lesa humanidad contra su población, y no hubo absolutamente nada que ocurrió en el sentido de justicia transicional. Pues el resultado natural fue que las instituciones democráticas no se enraizaron y ahí está, volvieron con el tiempo. Y eso es lo que hay que aprender. En Rusia pasó exactamente lo mismo. Entonces, Se nos acaba un poco el tiempo, Julio, pero la última y nos vamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos, las siguientes acciones que veremos de este G77 más China? seguir en la fuerza que tienen. Tristemente, en estos momentos están enfrentando un mundo democrático muy inerte, bastante eunuco e incapaz de enfrentar esta gran amenaza. Julio Schilling, director de Patria de Martí, gracias. Cosas para reflexionar después de la conversación con Julio Schilling, que siempre nos deja más temas sobre la mesa sobre los que debemos pensar. Pero es preciso, antes de llegar sobre los últimos temas del programa, cerrar este asunto que tiene que ver con el G77 más China.
y cerrarlo quizás de la misma forma que empezamos con él, reflexionando sobre la necesidad de repensar las instituciones de orden internacional que intentan regir los destinos del planeta, porque muchísimas de ellas, tal y como las conocemos, no solo han quedado caducas, sino que además han cedido a determinados intereses políticos. Vamos ahora a darnos una vuelta por el mundo y ver qué está pasando con el radar contracorriente. Cuando el 29 de julio pasado el hijo mayor de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, fue detenido, eh, pronto se hicieron públicas unas declaraciones anunciadas por la Fiscalía General de la República que resultaron escandalosas. El muchacho habría reconocido recibir dinero por parte del crimen organizado y ese dinero habría formado parte de los recursos de la campaña electoral que llevaron a su padre a la presidencia de la República. Esto nos pone ante un escenario inédito. Primero, la confesión de un miembro de la familia presidencial sobre lo ilícito de los recursos públicos. Segundo, sobre la forma en la que el presidente Petro ha reaccionado, diciendo que dejará que la justicia haga su trabajo. Sin embargo, recientemente Nicolás Petro Burgos ha decidido dar marcha atrás en su acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la República y dijo que ha sido enormemente presionado y que no cederá ante el verdugo, refiriéndose a la justicia colombiana. Esto plantea un escenario inédito, pero como lo dije antes, sobre todo plantea la necesidad de revisar un asunto muy añejo cuando se trata de Colombia y nada descabellado cuando se trata de evaluar los escenarios políticos y democráticos de toda Latinoamérica. Y es la intervención del crimen organizado y el narcotráfico y la connivencia con el poder político. Más radar contracorriente. En Cuba, hasta 10 años de cárcel han pedido, escuchen esto, 10 años de cárcel por manifestarse en contra del régimen dictatorial cubano. Las imágenes que veremos a continuación hablan por sí solas de cómo funcionan las cosas en Cuba. Salieron a la calle a pedir libertad. La condena pesa específicamente sobre 14 personas que fueron apresadas por las manifestaciones, estas que vemos, pertenecen en algunos casos al 11J, al 11 de julio del 2021, pero estas personas que son juzgadas en este momento pertenecen a los integrantes de una manifestación de agosto del año pasado. Recordemos que más de 1,000 personas permanecen presas en Cuba. Muchas de ellas han sido condenadas con 20 o 30 años de prisión, así como lo oyen, hasta 30 años de prisión por delitos de sedición e instigación al desorden público. Esos mismos delitos son los que están utilizando ahora desde la Fiscalía para acusar a estos 14 individuos, 11 hombres y 3 mujeres. Cada vez que de Cuba se trata, uno intenta hablar con seriedad, hablar con calma y hablar con ecuanimidad, pero sin embargo el enojo siempre gana, porque es muy difícil tratar de comprender este escenario en el que un país que se ha adjudicado de alguna forma una especie de superioridad moral y que ha seguido de manera icónica en muchas otras democracias del mundo, a pesar de no ser democrático el origen, hace cosas como estas. 30 años de cárcel a personas acusadas por el delito de sedición. Recordemos que salieron a la calle con un letrero que decía la palabra libertad. En este nuevo caso, 14 personas y piden un promedio de 10 años de cárcel para cada uno de ellos. Esa es la Cuba de hoy. Más radar.
Y aunque usted no lo crea, Evo Morales vuelve al ruedo político. Véanlo nada más, qué contento que está en estos videos que veremos a continuación. Resulta es que quiere, quiere ser candidato a la presidencia. Si esto se concreta, sería la séptima vez, escuchen bien, la séptima vez que se postula a la presidencia de la República. Lo hizo muchas ocasiones antes y fue presidente en 3 ocasiones. Por supuesto que reformando la Constitución. Recordemos que este es el mismo Evo Morales que desde hace 30 años, escuchen bien, desde hace 30 años es el presidente de un sindicato cocalero. Lo ha hecho ahí, se ha perpetuado en el poder y quiere hacerlo nuevamente, pero esta vez con la presidencia de la República. Tuvo 3 periodos y quiere tener uno más. El escenario político en Bolivia implica una confrontación entre Evo Morales y Luis Arce. Luis Arce es el actual presidente y ambos representan a la izquierda del país por el MAS, el movimiento al socialismo. Entre otras cosas, no solo se disputan el poder de la presidencia de la República, también se disputan la supremacía dentro del partido. Veremos qué sucede. Mientras tanto, ha llegado la hora de despedirme de ustedes, de decirle como cada semana que estoy muy agradecido de que nos acompañen y de dar las gracias a la Fundación Liberty Plus y al Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, que contribuyen de manera inigualable para que este programa sea posible. Soy Gabriel Bauduco. Lo que ven en este momento en pantalla son nuestras redes para que nos puedan seguir y en donde podrán encontrar recortes de este programa para que puedan compartirlos, estos cachitos sobresalientes de nuestra emisión y verlos y compartirlos con las personas que ustedes deseen. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.